Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con el capítulo 4 y el día de hoy vamos a ver cómo tener valor. Y es que ahora vamos a ver cómo Pedro y Juan salen del Sanedrín y después de haberse defendido con mucha valentía, con mucha fe, nos queda la sensación de que son personas heroicas. Y es que hasta cierto punto sí lo son, pero si son heroicos, realmente es en la medida que dependieron de Dios y dejaron que Él actuara. Porque vamos a ver que estos son los hechos del Espíritu Santo. Y esto está escrito en la Biblia para invitarnos y animarnos a saber que podemos hacer lo mismo. Podemos hacerlo porque no es en nuestras fuerzas, sino es Dios quien lo puede hacer a través de nosotros. Y por eso hoy vamos a aprender cómo tener valor, cómo confiar en que Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Vamos a leer. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Lo primero que debemos de hacer para aprender a tener valor es no combatir solos. Qué bonito es esta frase que dice que Pedro y Juan volvieron a los suyos, a los que eran de su familia, a los que eran como ellos. No todos los cristianos combaten de la misma manera y no todos tienen los mismos dones, pero dentro de esta variedad podemos encontrar a los nuestros. Ahora, yo encuentro que generalmente hay dos razones por las cuales combatimos solos. La primera es el orgullo. A lo mejor si estás combatiendo solo, si estás combatiendo sola es porque tienes un poco de orgullo. Sientes que puedes solo y no buscas ayuda. No te puedes hacer vulnerable con los demás. O tal vez te cuesta trabajo relacionarte con otras personas y abrirte con ellas porque te molesta que no se adapten a tu forma de pensar o a tu forma de ser. Pero fíjate, cuando en Gálatas 6 se nos manda ayudarnos unos a los otros, también se contrasta con tener orgullo. Fíjate, dice Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nos llevamos las cargas unos de los otros porque creemos que somos algo y tenemos mucho orgullo. La segunda razón es porque nos podemos sentir incomprendidos. Pensamos que nosotros estamos pasando por algo que nadie comprende, o a lo mejor ellos no tienen los pensamientos que yo tengo, no tienen las dificultades, los obstáculos que yo tengo, o no tienen los pecados que yo tengo. Esto claramente es un engaño del diablo para separarnos y agarrarnos uno por uno. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5 desde el 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Esto fue lo que hicieron Pedro y Juan. No dijeron, nosotros somos los más importantes, ¿por qué necesitaríamos ir con nuestros hermanos? No, fueron a los suyos y quisieron contarle, quisieron vulnerarse y hablarles de toda su experiencia. Pero tampoco pensaron que eran los únicos que estaban pasando por eso. Si bien no son idénticas nuestras pruebas y nuestras tribulaciones, todos estamos pasando por cosas similares. Entonces, primera lección es no combatir solos. Vamos a seguir leyendo. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio de tu Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. El segundo punto es no lo tomes personal. Si queremos tener valor para compartir, no tomes personal el rechazo, las groserías que nos puedan hacer, o que nos ignoren,
o menosprecien. No es personal. A veces nos pasa, ¿verdad?, que nos sentimos incapaces, sentimos que no podemos hacer esta tarea y llegamos con la gente y parece que ellos nos lo confirman. Es una manera de decir, no te voy a hacer caso porque no eres suficientemente capaz. Eso puede como dolernos y sentir pues que somos inútiles. Pero fíjate cómo actúa el Espíritu Santo. Vemos que el Salmo 2, que aquí nos dice que fue escrito por David, dice que por tu Espíritu Santo, por medio de la boca de David, tu siervo. No era que David fuera alguien muy competente, sino que Dios era alguien muy poderoso que usó a alguien incluso como David. Dicho sea de paso, esto nos ayuda a entender un poquito cómo es que es inspirada la Biblia. Pero el punto que quiero que te quedes es, el Espíritu Santo es quien con su poder usa a alguien normal. A la medida que podemos depender de Él y buscarlo a Él, Él puede hacer cosas grandes y poderosas. Y no es por nuestros méritos. Ahora, este salmo que escribió el Espíritu Santo por boca de David no fue creído o entendido por los judíos. Pero peor aún, lo estaban cumpliendo en ese momento. Y esto fue lo que sucedió. El Espíritu de Cristo llena a los apóstoles. Y los que se sublevan contra Cristo reconocen su espíritu actuando en los apóstoles. Por eso se sublevan, se rebelan contra Él, lo contradicen, lo rechazan. De manera que cuando a nosotros nos rechazan, cuando nos hacen a un lado, no lo tomamos personal, sino decimos, probablemente sea el Espíritu de Cristo que estas personas están reconociendo y por eso lo rechazan. Así es como dijo exactamente el Señor que pasaría. En Juan 15:20 dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por supuesto, nuestro deseo es que escuchen y debemos de buscar a Dios y pedirle que suavice sus corazones. Y nosotros nos preparamos para que nuestro mensaje sea lógico, sea coherente y pueda ser aceptado. Pero cuando nos rechazan, no lo tomamos personal. Y eso nos va a dar valor. Vamos a seguir leyendo. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Este punto es, recuerda la soberanía del Señor. Para tener valor, debemos de recordar que el Señor es soberano. Y esto ya lo habían dicho los apóstoles antes en su oración. Dijeron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Ellos habían reconocido que Dios es completamente soberano. Eso significa que Él está en el poder absoluto, que tiene control total sobre el universo. Cuando los cristianos, la iglesia, sufre persecución, cuando agarran a Pedro y a Juan, no es que se salió de las manos de Dios. No es que ya no está en control. Simplemente así había dicho Él que pasaría. Y esta es la idea del Salmo 2. Si tú lees el Salmo 2 del que están hablando, te das cuenta que todas las naciones y los reyes y gobernantes se quieren rebelar contra el Cristo, contra el Mesías de Dios, y no lo quieren como gobernante. Pero dice que Dios se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que crean que pueden vencer el plan de Dios? ¿Cómo pueden creer que van a doblegar su mano poderosa? No pueden hacer nada contra el plan que Dios ha dicho que va a ejecutar. Y esto es lo que dicen en oración: lo que tu poder y tu voluntad han determinado. El Señor puede hacer cualquier situación. Y a veces no entendemos la situación, pero el Señor quiere que así suceda. Ahora, entendamos esto. El Señor no quiere hacernos sufrir, no quiere ver ese momento de aflicción y disfrutar como nosotros, como sus hijos, estando a su servicio, estamos dolidos, ¿no? Sufriendo con heridas, nos persiguen y Dios disfruta su pecado. Claro que no, es esa herejía, pero el Señor quiere lo que Él puede hacer resultar de eso. Como decía Agustín de Hipona, Dios no permitiría el mal
si su omnipotencia no pudiera aún del mal hacer el bien. Y porque Él tiene un plan bueno, usa la persecución y usa el dolor para sus buenos propósitos. Por eso nosotros descansamos en la soberanía de Dios. No entendemos muchas veces, pero podemos descansar. Vamos a seguir leyendo. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Este cuarto elemento que debemos buscar para tener valor es pedirlo. Pide valor. Ellos se reconocían que podían fácilmente claudicar, podían tener miedo. Y por eso oraron, porque sabían que su carne era débil. Pedro ya había caído en eso. Juan también tuvo miedo. Pero por eso oraron, para que el Espíritu Santo les diera valor internamente. Ahora fíjate, nosotros generalmente oramos por la situación externa. Queremos que Dios cambie las circunstancias. Y no es que esté del todo incorrecto. Pero fíjate que los cristianos aquí se concentraron más que nada en orar por valor interno, por tener un carácter desde adentro. Ahora, si Dios cambia las circunstancias y los dejan de perseguir, pues excelente. Pero ellos sabían que más bien necesitaban seguir comunicando el mensaje con valor. Por eso oraron principalmente por su vida interior, su vida espiritual. Oraron: Dios, escucha sus amenazas. Pero no dijeron: no permitas que se cumplan o cállalos, sino que dijeron: tienen esas amenazas y, Señor, si tú no nos das valor, podemos caer. Por favor, ayuda. Ahora, ellos oraron que pudieran comunicar la palabra de Dios. Ellos no querían transmitir su propio mensaje o ganar una discusión. Oraron para que fueran valientes, pero para proclamar su evangelio. Y por eso también tenemos que orar, que Dios nos dé claridad para saber qué parte de su evangelio es lo esencial que tenemos que transmitir, y no estar transmitiendo cosas que tal vez son nimiedades, no estar discutiendo por lo que no es tan importante, no estar convenciendo a la gente de cosas que no los van a salvar. Y por último, también oraron: extiende tu mano poderosa, sigue haciendo prodigios, señales y milagros dentro de tu iglesia. Querían ver el poder de Dios, querían verlo actuar, pero no para disfrutar nada más de los milagros, no nada más por la curiosidad de ver cosas impresionantes, sino para que el nombre de Jesús fuera glorificado. Querían que las personas adoraran a Dios, porque al conocer su poder podían rendirse ante Él. Esa era la idea. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Dice así: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Acuérdate que esto se llama Hechos del Espíritu Santo. Bueno, así se llama para nosotros, porque nosotros creemos que el autor de todas estas obras, de estos hechos, fue principalmente el Espíritu Santo, aunque usó hombres siempre, hombres y mujeres que se dispusieron ante él. Sin embargo, yo quiero preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo obra? ¿Es algo normal? ¿Es algo que puede pasar desapercibido? ¿O es algo completamente extraordinario? Algo sobrenatural que no se puede ocultar. El Espíritu Santo contestó inmediatamente la oración de los seguidores de Cristo. Al contestar, hizo exactamente lo opuesto que el Sanedrín les había pedido. El Sanedrín quería callarlos, quería quitarles el valor, quería amedrentarlos, pero el Espíritu Santo les dio valor para comunicar el mensaje, para que con denuedo hablaran la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, pero lo hace de una manera extraordinaria, con fuego. Y esa es mi oración. Mi oración para mi iglesia y para la iglesia cristiana del mundo es que las dificultades no solo no nos detengan, sino que por el poder milagroso del Espíritu Santo nos impulsen incluso
a seguir compartiendo su mensaje y expandir el reino de Dios. ¿Cuál es el reto de esta semana? El reto es, te pido que pongas tu corazón a meditar. ¿Te está faltando valor? A lo mejor estás haciendo una de estas acciones. A lo mejor estás combatiendo solo. Puede ser que estás siendo un tanto orgulloso. O puede ser que estás pensando que eres la única persona que está pasando por ese tipo de situación. O a lo mejor cuando compartes y rechazan, lo tomas personal, sientes que es contra ti y no te gusta que se burlen. Una tercera opción es que te ha faltado confiar en la soberanía de Dios. De repente da la sensación en el corazón de que se está saliendo de control, de que se está saliendo de las manos, o a lo mejor nos está faltando orar y descansar en Él. Medita en tu corazón y pídele a Dios ayuda. ¿Qué de esto nos está faltando? Muchas gracias, nos estamos viendo a la próxima.